Acabamos de cerrar el tercer trimestre del año y quizás como dato más significativo deberíamos señalar que ha sido el tercer mejor mes de septiembre de la historia, lo cual nos da una idea de las rentabilidades que nos hemos encontrado en algunos tipos de activos. El activo que mejor lo ha hecho ha sido la renta variable. Hemos visto en el mes cómo la renta variable europea, por ejemplo, ha tirado con muchísima fuerza y esto nos ha beneficiado sobre todo en nuestra gama de fondos beta más alfa, ya que tienen un sesgo mucho más europeo en sus carteras. Y el movimiento que hicimos a principios de año en nuestra gama más beta de ir rebajando progresivamente el peso en la bolsa americana, que consideramos que está con unas valoraciones más ajustadas, y darle un poquito más de peso a la renta variable europea, también nos ha beneficiado mucho en este tercer trimestre del año. En general, si hacemos un repaso de cómo lo han hecho los fondos más de asset allocation, más de distribución de activos, que son Avante Valor, Avante Selección y Avante Bolsa, podemos concluir que en nuestros tres primeros trimestres del año el comportamiento relativo de los fondos respecto a sus índices ha sido muy positivo. Les recordamos que durante este año 2013 nuestra exposición a renta fija ha estado claramente infraponderada respecto al peso que la renta fija tiene en los índices. Esto se refleja de manera más significativa en la cartera de Avante Selección, y además el enfoque que estamos dando en la cartera de renta fija es el de optar por fondos que sean muy poco direccionales, que sean gestores que tengan las posibilidades de invertir en todo el universo de renta fija y que sean estos gestores especializados en el segmento de renta fija los que decidan en qué tipo de bonos, en qué tipo de títulos quieren tener invertidas sus carteras. En el ámbito de la renta variable, como comentábamos, está siendo un año muy positivo para los inversores que han optado por tener renta variable en sus carteras. De hecho, todo lo que no tiene que ver con la renta variable está teniendo un comportamiento desigual en el año, y lo vemos también en los diferentes fondos que componen nuestra gama. Por cerrar un poco el resumen, si damos un repaso, por ejemplo, a la parte de renta variable, pues podemos ver, por ejemplo, que el año estaba siendo bastante desigual hasta el cierre del segundo trimestre. Sin embargo, ha sido el tercer trimestre el que ha igualado un poquito más las rentabilidades dentro del mundo desarrollado, dejando al margen Japón, que en el año está siendo el mercado más rentable. Muy significativo es el buen comportamiento de los fondos europeos de renta variable. Destacamos, por ejemplo, el buen comportamiento que ha tenido Invesco Pan European Equity Fund, que es uno de los fondos más rentables de la cartera. También en el año y en el trimestre lo está haciendo muy bien el Alken European Opportunities, a pesar de que en el mes de septiembre se ha quedado un poquito atrás. Hemos de señalar también que ha sido un trimestre y está siendo un año bastante desigual a nivel sectorial, por eso es muy importante el stock picking a la hora de explicar el comportamiento que están teniendo los diferentes gestores. Esto mismo lo podemos ver en la renta variable americana. Dentro de los fondos de renta variable americana que componen la cartera, el mix está siendo muy positivo. Sin embargo, en el mes de septiembre y en el trimestre en general, sí hemos visto que la rotación sectorial ha afectado a las rentabilidades de los fondos. Un fondo que venía haciéndolo un poquito más flojo que los demás, que es el UBAM US Equity Fund, en el mes de septiembre, precisamente por la sobreponderación que tiene hacia el sector de la energía, ha sido el fondo que más se ha visto beneficiado en el conjunto del mes de septiembre. Como les comentábamos, dentro del apartado de renta fija, nuestro mix de fondos de renta fija lo está haciendo muy bien. Mantenemos posiciones, por ejemplo, en fondos convertibles a través del fondo de Salar, que lleva un comportamiento muy positivo en el año. Mantenemos también inversiones en renta fija directa, pero con gestores muy activos, como es el caso de M&G Optimal Income, que también lleva un resultado muy positivo durante el año 2013 y también durante el tercer trimestre del año. Y los fondos que quizás lo están haciendo un poco peor o se están quedando un poquito atrás están siendo el Julius Baer Absolute Return Bond y el PIMCO Unconstrained Bond, que quizá merecen un poquito más de explicación. Estos son gestores que tienen todas las posibilidades dentro del mundo de renta fija, incluso pueden tener posiciones largas y posiciones cortas en cartera. Los dos fondos han tenido un peso significativo en mercados emergentes, que son mercados que lo han hecho mal y que lo están haciendo mal en el conjunto del año, tanto por el comportamiento de los títulos de renta fija como por el mal comportamiento de algunas divisas emergentes. Además, ambos fondos han tenido una posición importante en renta fija
en bonos a 10 años de Estados Unidos, que se vieron perjudicados después de los movimientos del mes de junio. Después de las palabras de Bernanke en el mes de septiembre, cuando decidió que no iba a hacer cambios respecto a su política del quantitative easing, pues los dos fondos han tenido un comportamiento muy positivo y de hecho en el mes de septiembre son fondos que merece la pena destacar. PIMCO ha subido un 0,5, Julius Baer ha obtenido en el mes una subida del 0,85 y son fondos que han tenido un comportamiento que era el que se esperaba de este tipo de fondos en el entorno que se ha dado al final.